Buenos días, alumnos y alumnas. Hoy tendremos nuestra primera clase de movimiento con velocidad constante o también llamado MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Para eso, lo primero que tenemos que ver son los objetivos. Entonces, los objetivos para esta clase comprenden los conceptos básicos asociados al movimiento y caracterizar el movimiento rectilíneo uniforme o también llamado MRU. Comenzamos. Movimiento. ¿Qué es lo que es movimiento? El movimiento, como ahí dice, es el cambio de posición. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que es posición. La posición es el cambio o un sistema de referencia. Por ejemplo, cuando estamos en 0, estamos en la posición X o Y. Después, cuando vamos avanzando en 10 metros, esa es mi posición 2. En 20 metros, esa es la posición 3, y así sucesivamente. Es un punto de referencia, es donde yo pongo para ver las diferentes distancias. Pero en cambio, el movimiento es todo aquel que cambia de posición en un determinado tiempo. Por ejemplo, de 0 a 10 cambió su posición. ¿En qué? En un determinado tiempo. Por lo tanto, a eso se le llama movimiento. De 10 a 20 también cambió la posición, por lo tanto, también es un movimiento. ¿Qué es lo que es un movimiento? Es un cambio de posición en un determinado tiempo. ¿Qué es lo que es posición? Es un sistema de referencia que yo doy para ver los cuerpos cuando van cambiando. Otro concepto que necesitamos saber es trayectoria y desplazamiento. ¿Qué es lo que es la trayectoria? La trayectoria es el camino recorrido. Por ejemplo, si yo estoy en el colegio y quiero ir a mi casa, yo puedo hacer muchas trayectorias. Por ejemplo, acá está el colegio y aquí va a estar mi casa. Por lo tanto, punto inicial y punto final. La trayectoria puede hacer muchos caminos recorridos para llegar a mi casa. Puedo ir en forma recta, en forma curva, o puedo ir a otro lado primero y después llegar a mi casa. Por lo tanto, a eso se le llama camino recorrido o distancia recorrida. ¿En qué se mide la trayectoria? En metros, en centímetros, en la unidad de longitud, porque es una longitud. ¿Cómo se denomina la trayectoria? Con la letra D. Por lo tanto, ¿qué es lo que es la trayectoria? Es el camino recorrido del punto inicial al punto final. O, en otras palabras, es el camino de ir del punto inicial al punto final. Esa es la trayectoria. En cambio, el desplazamiento, como dice ahí, es un vector. Y el vector es desde el punto inicial al punto final. Y siempre en forma recta. Siempre va a ser en línea recta. Ese es mi desplazamiento. Entonces, diferencia entre desplazamiento y trayectoria. El desplazamiento es del punto inicial al punto final, el camino que yo recorrí. ¿Cómo llego del punto inicial al punto final? Da lo mismo. Puedo ir en curva, recta, hacia arriba, hacia abajo, pero yo tengo que ir del punto inicial al punto final. En cambio, el desplazamiento es un vector, no olvidar, es un vector y es del punto inicial al punto final. Y siempre en forma recta, siempre. Condición importante en este caso, el desplazamiento puede ser igual o menor a la trayectoria, pero nunca mayor. De nuevo, el desplazamiento puede ser menor o igual a la trayectoria, pero nunca mayor. Ojo ahí, nunca el desplazamiento puede ser mayor a la trayectoria, nunca. Seguimos. Otro concepto que tenemos que saber, qué es lo que es un movimiento rectilíneo, qué es lo que es un movimiento curvilíneo.
un movimiento rectilíneo, como lo dice ahí, tiene una trayectoria recta. Ejemplo, una caída de manzana, un auto en la carretera son movimientos rectilíneos. Un movimiento curvilíneo, como su nombre lo dice, es que tiene trayectorias curvas. Como por ejemplo un lanzamiento de jabalina, un lanzamiento de pelota de básquetbol, son curvilíneos. Nosotros nos vamos a ir a movimientos rectilíneos. Pero antes de ir en lleno a un movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que tener diferencia entre rapidez media y velocidad media. Rapidez media, como dice ahí, es una magnitud escalar. Magnitud escalar, ¿qué es lo que era una magnitud escalar? Un número y su unidad. ¿Cómo se define la rapidez o rapidez media? Se define como distancia recorrida partido por tiempo o camino recorrido partido por tiempo. D, que es el camino o la distancia partido por el tiempo. Se nombra con la letra V. ¿Cómo sé que es una magnitud escalar? Acuérdense que cuando es vector yo le pongo flecha. Como no tiene flecha, eso es una magnitud escalar. Y se define distancia partido por tiempo. En cambio, la velocidad media se define como magnitud vectorial. ¿Y cómo se define? Desplazamiento partido por tiempo. Como el desplazamiento es un vector, la velocidad tiene que ser un vector. Entonces, diferencia entre rapidez y velocidad media. La rapidez es distancia recorrida en un tiempo y es una magnitud escalar. La velocidad media es desplazamiento partido por tiempo y eso es una magnitud vectorial. Ahora, ojo acá. No siempre la rapidez media es igual al módulo de la velocidad media. No siempre. Puede haber que en un caso se dé que sean iguales, pero no siempre. Tiene que haber una condición especial, que la vamos a ver más adelante, para que la rapidez media sea lo mismo que el módulo de la velocidad media. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, si está la condición especial, yo puedo decir que siempre el módulo de la velocidad media es igual. Pero si no me dice la condición especial, no siempre la rapidez media es igual a la velocidad media. Ahora, algo importante, ¿en qué se mide la rapidez y la velocidad? Las unidades. En el sistema internacional se miden metros partido por segundo. En el sistema sexagesimal, centímetros partido por segundos. Ambas, la rapidez y la velocidad media, se miden en los mismos unidades. ¿Cuál es la única diferencia? Que la rapidez media es escalar y la velocidad media es vectorial. Nunca se olviden de eso. Y nos vamos ya a movimiento rectilíneo uniforme. Características. Primera característica, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Primera característica, es importante. ¿Qué quiere decir distancias iguales en tiempos iguales? Que el tiempo que transcurre desde que inició, por ejemplo, de aquí a acá es 1 segundo, de aquí a acá 2 segundos, de aquí a acá 3 segundos, de aquí a acá 4 segundos. O sea, siempre va aumentando de 1 en 1. Lo mismo para la posición o la distancia. Ese X no es que ese sea el eje X, sino que el X es de distancia, ¿ya? ¿Por qué X? Porque los autos, las motos, cualquier cosa que yo mida de este movimiento están en el eje X. Están horizontal, no están verticales, están horizontales. Por eso X y al lado sale M de metros. ¿Qué quiere decir? Que
recorre distancias iguales, que el intervalo que va dando entre ellas son iguales. Por ejemplo, de aquí a acá son 5 metros, de aquí a acá son 10 metros, de aquí a acá 15, de aquí a acá 20. O sea, 5 en 5 fueron avanzando. Primera característica. Movimiento que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Segunda característica, que también es importante y muy importante, que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir constante? Que siempre tiene el mismo valor. Eso es constante. Siempre, siempre va a tener el mismo valor. Por ejemplo, si un auto decimos que va con movimiento rectilíneo uniforme, significa que, no sé, va a 50 kilómetros por hora en todo su trayecto. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior yo le hablé que había una condición para que la velocidad, el módulo de la velocidad y la rapidez sean iguales? ¿Cuál es la condición? Esta, que me diga que estoy frente a un movimiento rectilíneo uniforme. Si estoy frente a un movimiento rectilíneo uniforme, yo voy a decir que la velocidad del móvil y, mejor dicho, el módulo de la velocidad y la rapidez del móvil es constante. Esa es la condición para que el módulo de la velocidad y la rapidez sean iguales, ¿ya? Ahora, como son iguales, la velocidad y la rapidez es constante. Entonces, ¿cuál es la condición para que el módulo de la velocidad y la rapidez sean iguales? Que esté frente a un movimiento rectilíneo uniforme. Si no me dice que estoy frente a ese movimiento, yo no puedo decir que siempre es igual. Si me dice está frente a un movimiento rectilíneo uniforme, yo digo, siempre, siempre el módulo de la velocidad y la rapidez son iguales y son constantes. Si no me dice que estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme, yo no puedo decir que siempre son iguales, ¿ya? Y la última condición para un movimiento rectilíneo uniforme es, obviamente, que las trayectorias son rectilíneas, por eso se le llama movimiento rectilíneo uniforme, y que la aceleración del cuerpo no haya, o sea, valga 0. Por lo tanto, un resumen de movimiento rectilíneo uniforme. Condiciones. Primera condición, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Segunda condición, que la velocidad y la rapidez son constantes. La tercera condición es que siempre el módulo de la velocidad y la rapidez son iguales, tiene trayectorias rectilíneas y por último la aceleración vale 0, no existe aceleración. Por último, vamos a ver la ecuación en forma general. ¿Cómo se define la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme? La posición final igual a la posición inicial más la rapidez por el tiempo. Esta es una ecuación general que se la tienen que aprender. Otra cosa es la rapidez. ¿Cómo se definía? Distancia partido por tiempo. ¿Por qué rapidez? Acuérdense, no tiene flecha, por lo tanto eso es una rapidez. Lo mismo acá. X, posición final. X sub y, posición inicial. O si no le complica, distancia. Distancia final, distancia inicial. El V, rapidez del móvil porque no tiene vector. Y el tiempo, T, empleado. Ya chicos, terminamos la clase de hoy, la explicación. Ahora se van a ir a actividades. En las actividades hay 3 cosas que tienen que hacer. Tienen que leer un material que dice relación entre movimiento y trayectoria. Tienen que hacer estudio del movimiento y rapidez y velocidad. Luego ir a pleno y hacer la evaluación. Acuérdense que la evaluación es con tiempo. Ahí sale el tiempo de la evaluación. Bueno chicos, nos vemos, que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos la retroalimentación de la evaluación para ver en qué se han equivocado. Saludos y que estén muy bien. Cualquier duda me la hacen por mensaje. Yo ahí le contesto todas las dudas que
tengan. Saludos y que estén muy bien a las chicas y chicos. Ya, saludos, bye.